un problema grave que está afectando a la región de Tarapacá y especialmente a la comuna de Alto Hospicio. Es un fenómeno causado por la interacción del agua con el suelo salino que ha puesto en riesgo la vida de las viviendas de miles de familias. Estamos hablando de un suelo colapsable y que está provocando socavones en este lugar. Vamos a conversar de este tema, de lo que está ocurriendo en Alto Hospicio, de otros socavones que no solo ocurren en las dunas de Concón, Reñaca, con uno de los representantes de esta zona, pues el diputado Matías Ramírez, por el distrito número 2 en la región de Tarapacá. ¿Cómo está, diputado? Gracias por el contacto. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación de hablar de un tema que evidentemente en la región de Tarapacá es sumamente preocupante y que nos ha tenido en alerta por más de 30 años. ¿Qué es lo que está pasando, diputado? Porque al parecer ahí hay una mezcla de, no sé decirlo materiales, pero de elementos como el suelo salino, que está afectando de alguna manera en las construcciones que se encuentran en la comuna de Alto Hospicio. Sí, efectivamente, yo creo que lo primero es esclarecer que uno puede construir en suelo salino, o sea, no hay dificultad. Lo que pasa es que la técnica de construcción tiene que ser diversa. Y evidentemente, en Alto Hospicio, cuando empezó su crecimiento explosivo, es decir, cerca de la década del 90, se empezó a construir viviendas sociales particularmente, pero como se construía, por ejemplo, en Santiago, en Puerto Montt, siguiendo la misma lógica. Y evidentemente eso ha traído coletazos hasta la actualidad. Estamos hablando de más de 9.300 familias que se encuentran afectadas por la situación de socavones, pero además incluso instituciones públicas. Por ejemplo, el cuartel de la Policía de Investigaciones, que fue inaugurado hace menos de 10 años, actualmente se encuentra cerrado producto de que apareció un socavón en sus instalaciones. Entonces, esta situación genera dificultades que son evidentes no solamente a las familias que no pueden residir en su vivienda, sino que también servicios tan esenciales como el de las policías. Entonces, acá lo que nosotros hemos promovido, aprovechando lo que tú decías en un inicio, lamentablemente se empezó a hablar de socavones en nuestro país a raíz de lo que sucedió en Concón el año recién pasado, pero en Tarapacá una cuestión que llevamos más de 30 años debatiendo, exigiendo a los distintos gobiernos soluciones, y el año pasado logramos concretar la presentación del primer proyecto de ley que busca regular la construcción en suelo colapsable, que actualmente está en el Senado. Logramos una aprobación unánime acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, y esperamos que eso permita entregar mayores herramientas al Estado para mejorar la construcción, pero también para responder en este caso a las familias que actualmente se encuentran afectadas por esta situación de socavones. Diputado, para que se entienda que usted lo decía al inicio, ¿no? Se puede construir en suelo salino. El problema es que el tipo de construcción no es el adecuado para este tipo de suelo. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en Alto Hospicio. No es que allí no se pueda construir, sino que la forma de construir fue la equivocada. Efectivamente, sí. Inclusive el Servicio de Vivienda y Urbanismo cambió su modalidad de construcción a partir del año 2018, y en todas las viviendas sociales nuevas se ha generado pilones que llegan directamente a la piedra, es decir, van más allá del suelo superficial y donde está efectivamente la concentración de sal, y llegan a la piedra que está en el subsuelo, y eso ha permitido que hasta la fecha todas las viviendas que se han entregado a partir del 2018 no tengan ningún problema respecto a las Mm. situaciones de socavón. Entonces, eso demuestra que se puede construir. Es más, el actual gobierno inclusive incorporó una nueva modificación, que es generar en las viviendas sociales subterráneos, es decir, que permita ver las filtraciones con mayor rapidez y con mayor urgencia, y eso evitaría también o mejoraría en este caso la aparición en este caso de socavones, o que el suelo eventualmente colapse. Entonces, ahí uno demuestra que sí se puede construir. Pero acá tenemos que ir más allá, porque, por ejemplo, quienes han tomado medidas en el caso de la construcción de viviendas sociales. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, también con la construcción de viviendas por parte de privados? Y ahí tenemos también un problema, porque Alto Hospicio, al ser una de las comunas donde se ha generado el crecimiento más urbano, quizás proporcionalmente del país en la última década, se ha convertido evidentemente en una comuna dormitorio, y actualmente gran parte de las inmobiliarias están en este caso invirtiendo en construcción de vivienda, pero no tienen en este caso la obligación de hacerlo con la normativa que lo hace actualmente Servio. Y de ahí la importancia en este caso de este proyecto de ley, que por ejemplo genera una obligación o un estándar de construcción tanto para los organismos públicos, pero también en este caso para los privados que quieran construir en Alto Hospicio, y así evitar que en 5 o 10 años una construcción relativamente nueva
tenga estas problemáticas producto de la disolución de la sal. Diputado, consulta en relación al proyecto de ley. El proyecto de ley, Ley Socavones, busca em, que se construya en relación al suelo en el que podrían haber socavones. Y nos puede explicar de qué manera entonces podríamos como circunscribirlo a lo que está ocurriendo en Alto Hospicio o en otros lugares del país. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta porque en realidad el proyecto aborda distintas temáticas. Uno, respecto a las construcciones futuras, es decir, lo que yo hablaba recientemente, es decir, que establezca la obligación, tanto para el sector público como el privado, tener un estándar mínimo de construcción. Y para ello también se le entrega a la Dirección de Obras Municipales, en este caso, la competencia para exigir, en este caso, estudios de suelos, por ejemplo, que acrediten efectivamente que se hicieron los estudios y cuál va a ser la forma de construir. ¿Mm? Y aquello es importante, por eso, esto, si bien está focalizado por la situación que se vive en Alto Hospicio, hay situaciones en Arica y Parinacota, hay situaciones en Antofagasta, Atacama. No es una cuestión que solamente se concentre en Alto Hospicio, sino que ha ido apareciendo en gran parte de la zona norte. Además, respecto de las familias que ya se encuentran afectadas, es ¿Mm? decir, de estas 9.300 familias, estamos flexibilizando ciertas normas respecto, por ejemplo, a las expropiaciones, que es un tema. Y acá un ejemplo que se da mucho. Por ejemplo, colapsa un edificio de viviendas sociales. Hablamos de 16 o 32 departamentos. Y uno de esos, o una o dos de esas personas no quiere entregar, en este caso, su inmueble al Serviu para hacer la reconstrucción como corresponde. Y eso genera un proceso que se dilata y hemos tenido casos que llevan más de 15 años esperando esa solución. Entonces, con normas más flexibles para efectuar la expropiación, lo que uno garantiza es que el Estado puede responder de manera más eficiente respecto a los condominios sociales, particularmente que se han construido en Alto Hospicio. Pero además se genera una obligación para el Estado, en este caso, respecto a las viviendas sociales o de las intervenciones que se hagan en la vía pública, que se haga por sectores. Y eso es un tema que es importante explicar. ¿Por qué? Porque generalmente se hace de manera parcial, es decir, se hace en la vivienda afectada o se hace en un sector de la calle afectado. Y al poco andar, a los pocos meses o al año, te das cuenta que la vivienda de al lado también presenta el mismo problema. Ese pedazo de calle que arreglaste al final provocó un socavón en toda esa calle. Entonces tiene que ser integral la intervención que se haga en el sector. Y eso también lo establecemos en el proyecto, además de una responsabilidad efectiva por parte también de la empresa sanitaria, quien tiene el deber y el resguardo, por ejemplo, de las redes de alcantarillado y agua potable, que es donde generalmente se provocan este tipo de situaciones. Sobre justamente eso le quería preguntar, porque entiendo que allá en su zona es Aguas del Altiplano, la empresa sanitaria que sería como la responsable de lo que ocurre, y la pregunta es ¿por qué? Porque hay filtraciones de agua que al mezclarse con suelo salino generan este tipo de socavones. También ahí entonces el proyecto de ley apuntaría a las sanitarias a la hora de establecer ciertos estándares mínimos, me imagino yo, para el funcionamiento de colectores de agua lluvia, de alcantarillado, etcétera, para evitar que se produzcan este tipo de situaciones. Efectivamente, en el caso de la empresa sanitaria, en este caso Aguas del Altiplano, ellos por ley tienen la obligación, por ejemplo, de presentar planes de mejoramiento cada 5 años. Ujú. Evidentemente, la situación en altos pisos amerita hacerlo de manera mucho más rápida y que permita efectivamente hacerse cargo de la situación, porque más del 95% de los casos de socavones se debe a roturas de matrices de las redes públicas, es decir, de las que mantienen en este caso la empresa sanitaria, y por eso se les debe exigir un estándar mayor. ¿Qué establecemos nosotros en la ley? Primero, que este plazo sea de un año, es decir, que una vez al año ellos tengan que presentar proyectos de mejoramiento, en este caso, particularmente en los sectores más afectados, pero también que se cambie la materialidad, porque evidentemente las redes no pueden ser del mismo material que se utiliza en lugares donde no existe el suelo salino. Entonces acá se tiene que ocupar otro tipo de material que se ha empezado a implementar y eso ha disminuido en este caso Mm. los eventos, en este caso de suelo colapsado. Entonces yo creo que es sumamente importante generar esta doble obligación. Una, respecto a que los planes de mejoramiento sean anuales y permita de manera efectiva un cambio de las redes de alcantarillado y agua potable. Y segundo, también una responsabilidad clara por parte de la empresa que responda en este caso de los daños provocados a las familias que lamentablemente algunas llevan esperando muchos años y la empresa lamentablemente nunca ha respondido.
Sobre eso le quería preguntar de las 9.300 familias afectadas. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran estas viviendas? Cuando hablamos de socavones, y para que nos den, no, no es que hablemos de cada una de las familias, pero ¿qué pasa? ¿Las casas se ven afectadas? ¿Les suceden algún tipo de problemática en los patios? ¿Y quién les respondería? ¿Sería solo la empresa sanitaria o hay también algún tipo de responsabilidad por parte de, no sé, dirección de obras hidráulicas, municipio, Serviu? ¿Algún organismo en particular? Mira, el ejemplo clásico lo sucede con los socavones, sucede con las cámaras que tiene cada domicilio, de las cámaras de alcantarillado particularmente. Entonces, al momento de colapsar la matriz en la calle, la mayoría de las cámaras de las casas también colapsan. Mm. Y eso genera que efectivamente, para que la gente lo entienda, el suelo se Sí. viene abajo. Es decir, la casa se quiebra en muchos casos y por ende es inhabitable. O sea, la mayoría de los casos que tenemos actualmente en Alto Hospicio son viviendas que actualmente no se pueden ser utilizadas por nadie y eso provoca dos dificultades. Una, el Estado da una respuesta, que es un beneficio, que es el subsidio de arriendo. Y esa persona se va a vivir a otra habitación, a otro domicilio, mientras arreglan la situación en su vivienda. ¿Qué ha sucedido? Que hay personas que llevan esperando 15 años. Es decir, por una parte el Estado lleva 15 años pagando subsidio de arriendo, o sea, es decir, si uno solamente hace la sumatoria de los 15 años, tú podrías reconstruir la casa casi 3 veces. Tal O cual. sea, por eso lo que Mm. tratamos con esta ley es que hacer que los mecanismos sean más ágiles, cosa de que se espera efectivamente no hay. Y evidentemente hay responsabilidades compartidas. Por una parte, evidentemente quien construyó las primeras viviendas sociales fue el Estado y por ende no tomó los resguardos Mm. necesarios, sea la dirección de obras, sea en este caso el Servicio de Vivienda y Urbanismo, de ver efectivamente las condiciones del suelo. Pero también yo creo que una responsabilidad mayor es por parte también de la empresa sanitaria, porque ¿quién al final le cobra a los usuarios la mantención de las redes de alcantarillado de agua potable? Es la empresa sanitaria. Y por ende tiene la obligación de generar, en este caso, las medidas de mitigación o en este caso de mantención para evitar que estas situaciones ocurran. Entonces, es una situación que es muy preocupante. Yo siempre incluso doy un Mm. ejemplo para que la gente, cuando se inauguró la cárcel de Alto Hospicio, a los pocos meses, en el patio de la cárcel apareció un túnel donde incluso se fugaron 8 o 9 internos, se metieron en ese túnel. Y todos pensaron, oye, ¿cómo lo hicieron tan rápido a raíz de un túnel de estas características en una cárcel nueva? Y lo que en realidad había pasado es que había quedado una cañería mal conectada y eso provocó, en definitiva, el colapso del patio de la cárcel y este túnel que efectivamente, en ese caso, quienes estaban en prisión pensaron que era la oportunidad de escapar y Claro. quedaron atrapados en ese mismo túnel. Entonces, esa es una situación que se vive, insisto, en las viviendas sociales, que es lo que más nos preocupa, pero también en la inversión pública muchas veces, que se ve afectada y eso al final genera también un mayor costo en la construcción o mantención si es que se hubiesen tomado las medidas desde un inicio. Y eso yo creo que es parte también de la discusión. Diputado, finalmente, ¿en qué está esta iniciativa? Entiendo que fue aprobada ya en la Comisión de Vivienda. Sí, efectivamente fue aprobada en la Comisión de Vivienda, ya fue aprobada en la sala y fue ingresado al Senado. Hay una discusión respecto a la constitucionalidad de determinadas normas, particularmente aquellas que tienen que ver con acelerar los procesos de expropiación, que esperamos que eso se destrabe en una comisión mixta que en este caso tendrá la Comisión de Constitución de ambas cámaras y Ujú. eso permita dar un curso más rápido. Yo el principal llamado que hago particularmente al Senado a entender la problemática que muchas veces es difícil entender porque viene de una región extrema, donde no se Mm. ve, donde no tenemos lamentablemente los matinales todo el día o la televisión todo el día mostrando lo que se sucede en Alto Hospicio, pero es una realidad que afecta, insisto, a 9.300 familias y que para efectos de costo del Estado le ha generado un costo tremendo que se podría hacer mucho más eficiente si existieran herramientas claras, en este caso, para los servicios involucrados, y eso es lo que nosotros estamos empujando. Ya pues, diputado Matías Ramírez, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros de este tema y estaremos entonces atentos a lo que siga ocurriendo con la tramitación de esta iniciativa para ver si ya podemos avanzar en soluciones concretas para estas familias. Que esté muy bien. Muchas gracias, Gabriela, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Conversábamos entonces con el diputado Matías Ramírez. Él representa a la región de Tarapacá hablando sobre esta problemática, gran problemática que está afectando a la comuna de Alto Hospicio con los socavones.